El grito de Ángela rompió el silencio de mi apartamento en Brooklyn como un trueno en una noche de tormenta. Sara. No puedes dejarme así. No ahora. Su voz era un lamento que se clavaba en mis costillas, obligándome a girarme desde la ventana donde observaba las luces parpadeantes de la ciudad que tanto despreciaba. En ese instante, supe que Nueva York, con su caos indiferente, ya no me contenía, había irrumpido en ella una fuerza que me arrastraría hasta los confines del mundo. Hasta Sevilla, donde todo se desmoronaría en un torbellino de mentiras y pasiones prohibidas. Yo era Sara, una alfa de 28 años que había huido de España 5 años atrás, buscando en las sombras de Manhattan un olvido que nunca llegó. Ignoraba las llamadas de mi familia, los ecos de las fiestas flamencas en Triana, el aroma del azahar que se colaba en mis sueños. Trabajaba como camarera en un bar de mala muerte en el Lower East Side, sirviendo cervezas a extraños que me miraban como si fuera invisible. Hasta que apareció ella, Ángela de la Vega, la heredera omega de una dinastía de viticultores andaluces, con ojos que ardían como las brasas de una hoguera gitana, y una sonrisa que prometía tanto placer como ruina. La conocí una noche de lluvia torrencial, cuando entró al bar empapada, exigiendo un dry martini con la autoridad de quien nunca ha oído un no. Su perfume, jazmín y vainilla, el sello de las omegas de alta cuna, me golpeó como un mazazo, despertando en mí instintos que creía dormidos. ¿Quién demonios eres tú para ignorarme?, me espetó esa primera noche, mientras yo limpiaba el vaso con manos temblorosas. No respondí, solo la miré. Y en ese silencio, algo se encendió. Ángela era todo lo que yo no era, mimada, frágil en su fuerza aparente. Una omega de 27 años cuya familia controlaba viñedos en Jerez que producían el mejor sherry del mundo. Pero detrás de su fachada de princesa caprichosa había grietas, un padre autoritario que la veía como un trofeo para alianzas matrimoniales. Una madre ausente perdida en escándalos europeos. Y un secreto que la devoraba por dentro. Yo, en cambio, era la intrusa. La alfa sin linaje, con cicatrices de una infancia en los suburbios de Sevilla donde mi orientación me había convertido en el blanco de miradas acusadoras. Días después, me encontró de nuevo. Necesito una sirvienta personal, declaró en mi turno, como si estuviera pidiendo un café. Reí, pensando que era una broma de turista rica. Pero Ángela no bromeaba. Tú me caes bien. O al menos, no me das lástima como los demás. Su oferta era absurda, un salario que triplicaba mis ingresos. Un pasaje a Sevilla para cuidar de mí durante mi recuperación. Recuperación. Mencionó vagamente una enfermedad omega que la debilitaba. Pero sus ojos esquivaban los míos. Acepté porque el alquiler me ahogaba y porque, en el fondo, anhelaba volver a casa, aunque fuera como sombra de otra. El vuelo a Sevilla fue un limbo de turbulencias emocionales. Ángela dormía a mi lado, su cabeza rozando mi hombro. Y yo inhalaba su esencia, luchando contra el instinto alfa que me urgía protegerla. Al aterrizar en el aeropuerto de San Pablo, el calor seco de Andalucía me envolvió como un abrazo traicionero. Bienvenida a mi mundo, Sara, murmuró ella. Y en ese momento, ignoré la advertencia en su voz, un mundo de secretos que me engulliría. La mansión de los de la Vega se erguía en las afueras de Sevilla. Un palacio barroco rodeado de olivos centenarios y viñedos que se extendían hasta el horizonte. Era un lugar de opulencia decadente, salones con techos altos pintados de frescos renacentistas. Patios internos donde fuentes murmuraban secretos antiguos.
Y jardines donde las bugambillas trepaban como enredaderas de pasión contenida. Ángela me instaló en una habitación contigua a la suya. Un gesto que levantó cejas entre el servicio. Es mi sirvienta personal. Explicó con esa altanería que la hacía irresistible y odiosa a partes iguales. Pero yo sabía que era más, desde el primer día. Me pedía que le peinara el cabello por las noches. Que la acompañara en paseos por el Guadalquivir al atardecer. Que escuchara sus confidencias sobre la presión de ser la única heredera omega en una familia de alfas dominantes. Pronto. Los conflictos surgieron como tormentas de verano. Su padre. Don Rodrigo de la Vega. Un hombre de 60 años con bigote recortado y ojos como cuchillos. Me miró con desconfianza desde el primer banquete. Una alfa sin sangre noble sirviendo a mi hija. ¿Qué pretendes? ¿Muchacha? Ignoré sus pullas. Enfocándome en Ángela. Cuya enfermedad reveló ser un desequilibrio hormonal que la hacía vulnerable a los ciclos omega. Provocándole migrañas y debilidad que solo calmaba con mi presencia. Tú me estabilizas. Sara. Me confesó una noche. Mientras yo le masajeaba las sienes en su alcoba iluminada por velas. Sus palabras eran un bálsamo. Pero también una cadena, me convertí en su sombra. Su confidente. Su escudo contra el mundo. Sin embargo, el primer entendimiento profundo llegó en una fiesta en el Alcázar. Ángela. Vestida de flamenco rojo sangre. Bailaba con un pretendiente alfa invitado por su padre, un marqués de Madrid. Guapo pero vacío como un vino agrio. Yo observaba desde las sombras. Sirviendo copas. Con un nudo en el estómago que no era celos, o eso me decía. Cuando el marqués la besó la mano con demasiada posesión. Ella se apartó bruscamente y corrió hacia mí. Jadeante. Llévame de aquí. Sara. No soporto su olor. La saqué por un jardín lateral. Donde se derrumbó contra un muro cubierto de hiedra. Nadie me entiende como tú. Sollozó. Y en ese instante. Sus labios rozaron los míos por accidente o no. El beso fue fugaz. Un roce que encendió fuegos prohibidos en ambas. Retrocedí. Horrorizada por el deseo que bullía en mí. Pero ella me miró con ojos que suplicaban, quédate. Por favor. Desde entonces. Nuestra relación se tejió con hilos invisibles de tensión. Durante el día. Yo era la sirvienta eficiente, preparaba sus baños con sales de lavanda. Organizaba sus vestidos de seda bordada. La acompañaba a misas en la catedral donde el incienso nos envolvía en un velo de pecados no confesados. Por las noches. En la intimidad de su habitación. Hablábamos hasta el alba. Me contó de su infancia en Sevilla. De cómo su madre, una omega francesa, se suicidó tras un escándalo de infidelidad con una alfa cortesana. Dejando a Ángela con la culpa de no haberla salvado. Era como yo. Sara. Amaba a quien no debía. Sus palabras me helaron, ¿estaba confesando algo? ¿O solo desahogándose? Yo. A mi vez. Le revelé fragmentos de mi pasado, el rechazo de mi familia conservadora en Triana. La huida a Nueva York para escapar de un compromiso forzado con un alfa que olía a traición. Pero los secretos no se quedaban quietos. Una tarde. Mientras ordenaba su escritorio. Encontré una carta arrugada, provenía de una clínica en Madrid. Detallando un diagnóstico que Ángela había ocultado. No era solo un desequilibrio, era una infertilidad crónica. Una maldición para una omega de su linaje. Que la hacía inútil para el matrimonio y la herencia. Lágrimas empañaron mis ojos al leerlo, ella. Que fingía fuerza.
Cargaba con esa cruz sola. Cuando se lo confronté esa noche, su reacción fue un huracán. No tenías derecho a espiar. Gritó, lanzándome un jarrón de porcelana que se hizo añicos a mis pies. Eres mi sirvienta. No mi salvadora. Sal de aquí. Corrí a mi habitación, el corazón latiendo como un tambor flamenco, preguntándome si nuestro lazo era amor o solo una ilusión cruel. Aún así, al día siguiente, me buscó con ojos arrepentidos. Perdóname, Sara. El miedo me hace cruel. Nos abrazamos en el patio, bajo la sombra de un naranjo. Y en ese abrazo, sentí su calor omega filtrarse en mi piel alfa. Un recordatorio de lo que la sociedad nos negaba. Sevilla, con sus callejones laberínticos y sus fiestas de ferias donde las mujeres bailan sevillanas con gracia felina, se convirtió en el telón de fondo de nuestra danza peligrosa. Ignoraba las miradas de los sirvientes, los chismes que susurraban sobre la alfa demasiado cercana. Pero el conflicto mayor acechaba. Don Rodrigo planeaba un compromiso formal con el marqués, ignorando las súplicas de Ángela. Los días siguientes fueron un vaivén de emociones que me recordaban las mareas del Atlántico golpeando las costas gaditanas. Ángela se volvía más dependiente, pidiéndome que durmiera en su habitación durante sus episodios de debilidad, argumentando que mi presencia alfa la calmaba como ningún medicamento. Eres mi ancla, Sara, murmuraba en la penumbra, su mano entrelazándose con la mía bajo las sábanas de lino bordado. No cruzábamos líneas, no había besos robados ni caricias prohibidas. Pero el aire entre nosotras estaba cargado de promesas no dichas. De un romance que bullía bajo la superficie como el vino fermentando en las bodegas familiares. Sin embargo, el primer conflicto gay-GT estalló durante la feria de abril. Sevilla se transformaba en un carnaval de colores y sonidos, casetas adornadas con farolillos. El eco de las sevillanas. El aroma de churros fritos y rebujitos helados. Ángela insistió en que la acompañara. No como sirvienta, sino como amiga. Vestida con un traje de flamenco blanco con lunares rojos. Su cabello recogido en un moño alto adornado con peineta de carey. Parecía una diosa andaluza salida de un cuadro de Velázquez. Yo, en un vestido sencillo negro que contrastaba con mi piel morena, me sentía expuesta. Como si todos los ojos del Real de la Feria supieran nuestro secreto. En la caseta de los de la Vega, el marqués apareció como un lobo disfrazado de caballero. Ángela, mi flor del sur. La saludó con una reverencia exagerada, su mano poseyéndose en su cintura mientras bailaban. Yo servía jerez en copas de cristal, mordiéndome la lengua hasta sangrar. Cuando oí sus susurros, tu padre y yo hemos hablado. El compromiso se anuncia la próxima semana. Ángela palideció, su sonrisa flamenca convirtiéndose en una máscara. Cuando la música cesó, corrió hacia mí, derramando su copa. Sara, sácame de aquí. No puedo respirar. Huimos a las afueras de la feria, hacia el parque de María Luisa, donde los pavos reales graznaban bajo la luna llena. Allí, en un banco de azulejos, ella se quebró. Me venden como a un barril de vino. Sara, mi infertilidad. Si se enteran, seré desterrada. Pero no amo a ese hombre, su olor me repugna. Lágrimas surcaban su rostro. Y sin pensarlo, la abracé. Mi instinto alfa rugiendo protectoramente. No dejaré que te hagan daño. Juré. Y en ese juramento, algo se rompió en mí,
el muro que separaba mi lealtad de mi deseo. Pero los entendimientos profundos traen sombras. Al volver a la mansión, don Rodrigo me confrontó en el vestíbulo. Su bastón de ébano golpeando el mármol como un veredicto. ¿Qué has hecho con mi hija? ¿Intrusa? La has envenenado con tus ideas liberales de Nueva York. Sus palabras eran veneno puro. Evocando los prejuicios andaluces que me habían exiliado, alfas como yo. Sin fortuna. Éramos vistas como amenazas a la pureza omega. Señor. Solo cumplo mi deber. Respondí con voz firme. Pero el río con amargura. Tu deber termina aquí. Mañana te vas. Ángela intervino como un torbellino. Gritando desde las escaleras, padre. No. Sara se queda. Es mi salvación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Rodrigo la miró con ojos de decepción. Y por primera vez vi el abismo entre ellos, él. El patriarca que veía en su hija un legado biológico, ella. Una omega anhelando libertad emocional. Me quedé. Pero la grieta se ensanchó. Esa noche. Ángela me confesó más, su madre no se había suicidado por infidelidad. Sino por un amor prohibido con una alfa. Un escándalo silenciado por la familia. Corro su sangre. Sara. Amo a las mujeres. Y eso me condena. Sus palabras me golpearon como un rayo. Yo también había amado en secreto, en Nueva York. Una breve relación con una beta artista que terminó en traición. Dejándome con el corazón hecho jirones. No estás condenada. Le dije. Tomándola de las manos. Somos libres. Aunque el mundo nos encadene. En ese momento. Nos besamos, no un roce accidental. Sino un beso profundo. Lleno de sal de lágrimas y dulzor de jazmín. Fue romántico. Humano. Un puente sobre el abismo de nuestras soledades. Pero al amanecer. El remordimiento nos invadió, ¿y si su padre lo descubría? ¿Y si mi presencia la destruía? Los días se volvieron un laberinto de emociones. Ángela se volvió posesiva. Celosa de mis charlas con el jardinero. Un alfa viudo que me cortejaba inocentemente. Eres mía. Sara. Murmuraba en los rincones del huerto. Donde los limoneros perfumaban el aire. Yo cedía. Perdida en su vulnerabilidad. Pero los conflictos se acumulaban. Una carta anónima llegó a don Rodrigo, tu hija y su sirvienta comparten más que duties. El patriarca. Furioso. Me interrogó en su estudio. Rodeado de retratos de ancestros severos. Admite tu corrupción. O te denuncio a la policía por seducción indebida. Negué todo. Pero el miedo se instaló, en Andalucía. Los amores como el nuestro eran susurros en las tabernas. No verdades a la luz del día. Ángela. Al enterarse. Tomó una decisión drástica, huyó conmigo a Córdoba por una noche. Fingiendo un retiro espiritual. En la mezquita catedral. Bajo arcos de herradura que susurraban historias de conquistas y amores cruzados. Nos prometimos lealtad eterna. Te amo. Sara. No como sirvienta. Sino como mi igual. Sus palabras eran un bálsamo. Pero también una bomba de tiempo. Al volver. El marqués la presionó. Y en un arrebato de pánico. Ángela mintió, Sara es solo una amiga. Nada más. Ese entendimiento, o su ausencia, me dolió como una puñalada. Sembrando la semilla de la duda. Pronto.
El secreto se filtró más. Durante una cena familiar. Una prima chismosa aludió a rumores de Triana sobre alfas errantes. Don Rodrigo estalló, acusándome públicamente de pervertir la sangre de la Vega. Ángela defendió, pero su voz temblaba, revelando la profundidad de su miedo. Esa noche, en la alcoba, lloramos juntas. No puedo perderte. Pero no puedo desafiarlo todo, confesó. Yo, con el corazón hecho trizas, propuse huir a Nueva York. Pero ella se negó, mi herencia es aquí. Y tú eres parte de ella ahora. El clímax se gestaba en silencio, como una tormenta sahariana aproximándose. Ignoraba las advertencias de mi instinto alfa. Perdida en el romance que nos unía, paseos por el alcázar donde nos tomábamos de la mano en sombras. Confidencias sobre sueños de una vida juntas en una finca modesta en Ronda. Pero la traición acechaba. Envuelta en lealtad familiar. La traición llegó como un vendaval de levante. Caliente y destructivo. Barriendo las ilusiones que habíamos tejido en las noches de Sevilla. Fue durante la vendimia en los viñedos de Jerez. Un ritual sagrado para los de la Vega donde alfas y omegas trabajaban codo a codo bajo el sol implacable. Ángela me había invitado como su asistente personal. Un eufemismo que don Rodrigo toleró a regañadientes. El aire olía a uvas maduras y tierra fértil. Y por un momento nos sentimos libres, ella pisando las prensas con risas alegres. Yo a su lado. Manchadas de mosto púrpura que parecía sangre de pasiones contenidas. Pero en la pausa del mediodía, bajo una pérgola de vid, el marqués se acercó con una sonrisa viperina. He oído cosas, Ángela, sobre tú. Devoción por Sara. Ella palideció. Pero antes de que pudiera responder, él sacó una fotografía, un selfie borroso que yo le había tomado en Córdoba. Nuestras manos entrelazadas. Miradas demasiado íntimas. ¿De dónde sacaste eso? Exigí. Mi voz alfa resonando como un gruñido. El marqués rió. Un pájaro canta en la familia. Tu padre lo sabe todo ahora. Ángela se derrumbó. Sus ojos marrones nublados por el pánico. Corrimos de vuelta a la mansión. Pero el daño estaba hecho. Don Rodrigo nos esperaba en el salón principal, flanqueado por abogados y la prima chismosa, cuya expresión de falsa piedad me revolvió el estómago. ¿Has traído vergüenza a esta casa?, tronó él, blandiendo la foto como una sentencia de muerte. Ángela suplicó, padre. La amo. Es real. No un capricho. Pero sus palabras fueron un eco vacío, el patriarca, con el rostro endurecido por décadas de tradición machista andaluza, la desterró temporalmente a una finca remota en las sierras de Grazalema. Y a mí me ordenó abandonar Sevilla esa misma noche. No puedes separarnos, grité. Pero los guardias de la familia me arrastraron fuera. En el umbral, Ángela me miró con ojos que sangraban desesperación. Vuelve por mí. Sara. Promételo. Asentí. El corazón hecho pedazos. Y huí a la estación de tren, donde el pitido del AVE a Madrid sonaba como un lamento fúnebre. En el vagón, sola con mis pensamientos, reviví cada momento, el primer beso en el parque, las confidencias bajo las estrellas, la forma en que su risa iluminaba los patios sombreados. ¿Había sido todo una ilusión? ¿O era el precio de amar en un mundo que nos condenaba? Llegué a Madrid destrozada, refugiándome en un hostal barato cerca de la Puerta del Sol. Allí
Los días se fundieron en una niebla de remordimiento. Ignoraba las llamadas de Ángela, su teléfono había sido confiscado. Y en su lugar, recibí una carta de don Rodrigo: aléjate. Por su bien. Eres veneno para su linaje. El entendimiento me ahogaba, yo, la alfa huérfana de Triana. Había soñado con redimirme a su lado. Pero solo había acelerado su caída. En las noches, caminaba por la Gran Vía. Entre Nians y multitudes indiferentes, preguntándome si volver a Nueva York borraría el sabor de su piel. Pero el amor, ese tirano caprichoso, no me dejaba ir. 2 semanas después, un paquete llegó al hostal, un vestido rojo. El mismo que usó en el Alcázar. Con una nota en la letra temblorosa de Ángela: estoy en Grazalema. Encuentra la verdad en el ático de la mansión. Te espero. Mi pulso se aceleró. ¿Qué verdad? Regresé a Sevilla en un autobús nocturno. El paisaje andaluz desfilando como un sueño febril, campos de girasoles mustios. Toros pastando en dehesas infinitas. Al irrumpir en la mansión vacía, el servicio había sido despedido por orden paterna. Subí al ático polvoriento, lleno de baúles antiguos y recuerdos mohosos. Allí encontré el diario de su madre, páginas amarillentas que detallaban un amor idéntico al nuestro. Amé a Isabella, mi alfa secreta. Contra viento y marea. Rodrigo nos separó. Pero su semilla de odio envenenó todo. Lágrimas caían sobre el papel mientras leía cómo la madre de Ángela había fingido la infidelidad para proteger a su amante, culminando en un suicidio orquestado para escapar a Francia con ella. Pero la traición final: don Rodrigo había asesinado a Isabella en un arrebato de celos, encubriéndolo como un accidente de caza. El secreto familiar, guardado por décadas, explicaba la tiranía del patriarca, miedo a repetir la historia con su hija. Horrorizada, corrí a Grazalema, un pueblo encaramado en montañas donde el viento aullaba como almas en pena. La finca era un refugio austero, paredes de piedra blanca, chimeneas crepitantes, vistas al embalse que reflejaba cielos tormentosos. Ángela me recibió en la puerta. Demacrada, con ojeras que acentuaban su belleza frágil. «¿Lo leíste? ¿Verdad?», preguntó. Y nos abrazamos en el umbral, sollozando como niñas perdidas. Mi padre mató por amor, confesó. Y ahora nos matará a nosotras si no huimos. Pero el clímax inesperado estalló esa misma noche. Don Rodrigo apareció sin aviso. Su silueta recortada contra la luna como un verdugo. Sabía que volverías. Rata de alcantarilla. Gruñó, apuntándome con una escopeta de caza. Ángela se interpuso. Su voz un rugido omega inusual. Basta. Padre. Sé lo que le hiciste a mamá. Y a Isabella. El rostro del patriarca se contrajo en una máscara de dolor y rabia. Era por protegerte, hija. Los amores como este destruyen linajes. La confrontación fue brutal, palabras como balas, revelando capas de trauma familiar. Él confesó, entre lágrimas, su propio amor no correspondido por un omega en su juventud, reprimido por la presión social, que lo había convertido en el monstruo que era. En el caos, disparó al aire, el eco reverberando en las sierras. Yo empujé a Ángela a cubierto, mi instinto alfa en llamas, y forcejeamos en el suelo empedrado. Somos tu familia, grité. Pero él, roto, dejó caer el arma. Perdóname, murmuró.
Colapsando. Llamamos a un médico, era un infarto. No balas. Lo que lo derribó. En el hospital de Ronda. Mientras esperábamos noticias. Ángela y yo nos miramos, el secreto había salido. ¿Pero a qué costo? Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones difíciles. Don Rodrigo sobrevivió. Pero paralizado. Forzado a confrontar su legado. Ángela. Liberada de su yugo. Eligió, nos quedamos. Reformaremos la familia. No la destruiremos. Yo dudé, el miedo a más traiciones me carcomía. Pero su mirada, llena de esa resiliencia andaluza forjada en soles abrasadores, me convenció. Juntas. Sara. Como iguales. Sin embargo, el entendimiento no se disipaba fácilmente. La prima chismosa, aliada del marqués, filtró el escándalo a la prensa sevillana, heredera de la Vega en romance escandaloso con sirvienta Alfa. Los titulares nos azotaron como lluvia ácida, provocando boicots a los viñedos y miradas acusadoras en la calle Sierpes. Ángela, en un acto de desafío, dio una rueda de prensa, amo a Sara. Y mi familia apoya el amor verdadero. Sea cual sea. Su valentía me inspiró. Pero internamente, luchaba con la culpa, ¿había yo provocado esta ruina? La PHNN pública fue un incendio que consumió Sevilla durante semanas. Avivado por tabloides que pintaban nuestro romance como un melodrama barato, la Omega traidora y su Alfa plebeya. Recibíamos amenazas anónimas, cartas con cruces quemadas en el buzón de la mansión. Y el marqués, humillado, demandó por difamación, alegando que lo habíamos usado como tapadera. Ángela, con la determinación de una matadora en la maestranza, lo enfrentó en corte, rodeada de abogados que citaban leyes modernas de igualdad. Pero el juez, un viejo andaluz de mirada torva, falló en contra, tradiciones no se rompen por caprichos. Esa derrota nos hundió en un abismo de desesperación. Noches enteras las pasábamos en el hospital junto a don Rodrigo, cuya parálisis lo había reducido a un hombre roto, murmurando disculpas entre tubos y monitores. Fui un cobarde. Ángela. No repetí mis errores, confesaba. Y en esos momentos veíamos al humano detrás del tirano, un padre aterrorizado por la pérdida, cuya rigidez era armadura contra su propia vulnerabilidad. Ángela lo perdonaba a pedazos. Pero yo luchaba, ¿podía confiar en un hombre que había matado por celos? El Caotrao BTNG llegó en la Nochebuena. En la capilla familiar de la mansión, adornada con belenes napolitanos y velas que parpadeaban como estrellas fugaces. Habíamos invitado a la familia extendida, tíos, primos, incluso la chismosa, a quien Ángela ofreció una rama de olivo. La misa era un ritual de paz tentativa, con villancicos andaluces flotando en el aire cargado de incienso. Pero cuando el sacerdote bendijo la unión sagrada, el marqués irrumpió, ebrio y furioso, blandiendo documentos falsos que probaban mi supuesta manipulación financiera de Ángela. Es una estafadora, vociferó, lanzando papeles al altar. El caos estalló, gritos, empujones. La prima aliándose con él en un arrebato de oportunismo. Yo me interpuse, protegiendo a Ángela. Pero él me abofeteó, su anillo rasgando mi mejilla. El dolor fue agudo, pero no físico, era la humillación pública, el eco de todos los rechazos pasados. Don Rodrigo, desde su silla de ruedas en la primera fila, gritó con voz ronca: detente.
Imbécil. Esa mujer ama a mi hija más que tú jamás lo harás. En un gesto heroico, activó su timbre de emergencia, alertando a la policía que esperábamos por si acaso. El marqués fue arrestado por agresión. Y en el silencio que siguió, Ángela se arrodilló ante su padre. Ayúdanos a sanar esto, suplicó. Lágrimas rodaron por el rostro paralizado del viejo. Lo haré. Por ti. Por Isabella. Esa confesión pública, el nombre de la amante muerta, rompió el hechizo de secretos. La familia, conmocionada, comenzó a murmurar no en juicio, sino en empatía. La prima, avergonzada, admitió su envidia, quería lo que tú tenías. Ángela. Un amor puro. En las semanas siguientes, la marea cambió. Don Rodrigo, desde su convalecencia, donó viñedos a causas LGBTQ y andaluzas, transformando el escándalo en un movimiento. Ángela y yo, juntas, lideramos talleres en Sevilla sobre amores no normativos, hablando en plazas donde flamencos improvisados celebraban nuestra historia con palmas y ayes. El romance se profundizó, no en gestos grandiosos, sino en lo cotidiano: cocinar gazpacho en la cocina al amanecer, bailar sevillanas en el patio bajo la lluvia, susurrar promesas en la cama sin cruzar líneas prohibidas, solo con la calidez de cuerpos entrelazados en sueño. Aún así, las decisiones difíciles persistieron. Yo consideré volver a Nueva York, temiendo ser una carga. Pero Ángela me ancló: eres mi hogar. Sara, quédate y construyamos el nuestro. El entendimiento final llegó en primavera, durante la romería del Rocío, cuando miles de andaluces peregrinan en carretas tiradas por bueyes, cantando saetas a la Virgen. Vestidas de mantilla blanca, cabalgamos juntas en una carreta familiar, el polvo del camino cubriendo nuestras risas. Allí, bajo el cielo estrellado del Doñana, Ángela me pidió matrimonio, no legal, pues España aún titubeaba con uniones alfa-omega mixtas. Pero un voto personal, sellado con anillos de plata grabados con azahares. El final fue NaNVN. No un cuento de hadas, sino una victoria ganada con cicatrices. Don Rodrigo falleció un año después, legándonos la mansión con una nota: amén sin miedo. Yo fallé, pero ustedes no. Su muerte fue un cierre agridulce. Un funeral en la catedral donde sevillanos lloraron no solo al patriarca, sino al símbolo de cambio que inspiró. Ángela y yo, ahora socias en los viñedos, criamos a una niña adoptada, una omega huérfana de Triana, enseñándole que el amor trasciende etiquetas. Hoy, en Sevilla, donde el Guadalquivir susurra secretos a las alcobas, ignoro las sombras del pasado. Ángela duerme a mi lado, su respiración un ritmo flamenco suave. Y sé que, aunque el mundo nos puso a prueba con traiciones y tormentas, nuestro lazo es el vino añejo profundo, resiliente, eterno. En este sur apasionado, hemos encontrado no solo romance, sino redención.